Y mientras tú escribes, tú tienes que justificar el porqué de lo que está pasando. El problema es cuando ese porqué se transforma en un cómo. Dirigida por Frank Peroso, de un guión de Santiago Fernández Calvete y Ken Dillanoret, con un elenco principal compuesto por Judith Rodríguez Pérez, Angelique Burgos Laburbu, Altair Jarabo y Frank Peroso, tenemos Baño de Mujeres. Una película sobre tres amigas que se van de vacaciones a la República Dominicana y una de ellas, Joana, tras pararse en un baño en medio de la nada, comienza a tener experiencias paranormales con el fantasma de una joven. Para algunos, hacer reseñas de películas locales o de nuestra hermana República Dominicana es un ejercicio de prudencia. Porque uno quiere resaltar lo bueno, se sabe que aquí no se tiene el presupuesto de Hollywood y uno siempre quiere fomentar no tan solo el cine, sino que siga creciendo la industria y que se sigan explorando géneros como lo es el horror. Yo siendo el guionista y productor del Hacho, claramente tengo interés de que se siga fomentando y explorando otros géneros que no sean la comedia y el drama. El horror tiene una salida diferente y esta película, cuando empieza, promete eso, una película de suspenso. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, este ejercicio de prudencia como resultado lo que tiene son críticas parcas y moderadas en el aspecto negativo de los filmes, resaltando los aspectos positivos, porque también hablar muy mal de una película de aquí o de República Dominicana te puede cerrar las puertas. Pero por otro lado, como crítico de cine, tu única responsabilidad es dar tu reseña honesta. Y no se trata solamente de resaltar lo bueno, sino de lo malo. Por eso empecé diciendo algunos. Yo no soy eso, algunos. Yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer por el cine es hablar sin paños tibios, es hablar sin pasarle la mano, porque aquí no hay nadie con sensibilidad de cristal, ni las películas de aquí son frágiles. Tú necesitas hacer críticas duras, resaltando lo positivo y lo negativo. No es para humillar a los cineastas, no es para simplemente hablar de lo negativo, es porque de qué otra forma el cine va a seguir mejorando. Y lamentablemente esta es una película a la que le tengo que dar una crítica dura, porque si bien hay aspectos que me gustaron, la mayoría son negativos y ¿verdad? El contrapeso de lo negativo es mucho más. Claramente, Fran Peroso es un director con mucho talento, conocido por sus comedias particularmente. Y es una pena porque aquí el mayor problema no es la dirección. Sí, me hubiera gustado ver algo un poquito más de horror-ish. Es el guión el mayor problema. Vamos a hablar de lo bueno. Creo que la cinematografía, si bien no es nada del otro mundo, es una profesional bien hecha. Destaca la postproducción, la colorización es bien viva, es bien rica, las escenas en la oscuridad son bien claras. No me refiero que se ve de día en la oscuridad, sino me refiero que los contrastes son notables y uno puede apreciar toda la acción y todo lo que está pasando sin ningún tipo de problema. La cámara es bien estable, los movimientos de la cámara y la verdad donde se coloca la cámara está bien hecho. Para mí esta película vive y muere en su cold opening, en su primera escena. Y que es un cold opening para aquellas personas que quizás no saben los términos, o una apertura fría, es una escena que va antes de los créditos, que normalmente lo que busca es enganchar a la audiencia con la trama, el misterio, lo que sea que está pasando. Se ve mucho en películas de horror. Por dar un ejemplo así, Top of My Head, Ghost Ship tiene un excelente cold opening, mejor que toda la película. Y Scream, uno de los cold openings más legendarios, se encuentra en Scream. Y básicamente son una promesa de lo que va a pasar. Esta película, su cold opening es bien sólido. Sin embargo, el cold opening revela demasiado. El asesino no se debió mostrar desde el principio. Pero la razón por la que se muestra el asesino desde el principio es porque la película no está interesada en el misterio. Y esto, como dijo mi colega Alexis de A+ Review, que les recomiendo que vayan a su canal. Excelente crítico de cine, bien honesto. Pero como dijo Alexis en su reseña de Baño de Mujeres, uno de los grandes problemas que tiene esta película es que la audiencia sabe el misterio y sus personajes principales no. Así que estamos durante gran parte de su primer tercio viendo personajes descubriendo algo que nosotros ya sabemos. Y esta película tiene dos tramas en una. Una es la parte de misterio, horror sobrenatural, en la cual fracasa rotundamente. Y otra es la parte del mensaje, en la cual también fracasan, no porque el mensaje no sea algo digno de explorar, lo es, pero el enfoque de esta película está all over the place. El tema principal de esta película trata sobre el tráfico de mujeres, específicamente de niñas menores en la República Dominicana, y eso es un tema totalmente digno y que aplaudo que hubieran querido explorar. Sin embargo, la forma en que lo hace es una
torpe y estos son problemas en el guión. Para tú hacer cine de horror tienes que consumir cine de horror, no solamente verlo casualmente. Y no estoy diciendo que un director que no vea o un guionista que no vea horror no pueda hacer cine, pero en este caso es notable que no hay el suficiente conocimiento porque no entienden la idiosincrasia del género. El horror puede ser cheesy, puede ser slapstick, puede ser gory, puede ser muchas cosas. Pero si tú tienes una película que básicamente abre como un slasher y se transforma en un filme de horror sobrenatural sobre un fantasma que quiere algo, pues tú tienes que ver películas como Poltergeist, tienes que ver películas como The Grudge, como The Ring, tienes que explorar el género y sus mejores versiones de ese género para entonces poder hablar ese lenguaje. Esta película es como si estuvieras viendo algo a principios de los 2000, finales de los 90 y estuvieras usando la internet para traducir algo de manera literal y no tiene el contexto bien plasmado de lo que quiere decir. Y con eso lo que digo es que están los beats ahí, pero la película no logra ser eficiente en lo que quiere decir. Y en momentos comete el mayor pecado de una película. Y no es ser mala. El mayor pecado de una película es ser aburrida. ¿Por qué? Por lo mismo que se mencionó anteriormente. Uno como audiencia sabe más que lo que saben los personajes. Y eso tú lo puedes utilizar para crear tensión. En esta película no funciona, porque cuando la trama se desvía a la parte de tráfico de mujeres, y esto no es algo que es un spoiler ya que es parte de la hipnosis, el filme se pierde porque está pasando mucho. ¿Cómo tú hacer esta película una mejor? Simplemente dejas el personaje de Frank Peroso, Rata, y lo enfocas en él como un asesino slasher y en el aspecto sobrenatural. Y utiliza solamente a ese personaje. Cuando pones esta finca y todos estos tipos con armas y todo ¿verdad? Realismo hasta cierto punto, le quitas al aspecto fantástico. Y por otra parte, tú también podías hacer algo enfocado en eso, pero el personaje de Rata es uno que resulta interesante, pero que no tenemos tiempo de explorar porque la película está enfrentándose a otro elemento que tienes que establecer, que es el tráfico de mujeres. Entonces la película tiene que dedicarle, aunque sea 2 o 3 minutos a eso, y ahí es donde se pierde el enfoque. ¿Cómo yo lo hubiera hecho? Eliminaba ese aspecto, dejaba el aspecto de secuestro, trataba de incorporar el secuestro como parte de algo que él hacía para el tráfico de mujeres. Trataba de establecer a Rata no como parte de esta organización, sino como alguien subcontratado, peligroso. Y principalmente no le enseñó la cara hasta mitad de película. Porque entonces tenemos a un villano con cara y ahí se pierde mucho de lo que es el aspecto de horror, porque ya uno sabe lo que está viendo, ya uno sabe que si está ese personaje, pues sabe qué esperar. No puedes jugar con los red herrings. Por ejemplo, algo que hubiera resultado de no enseñar la cara del personaje de Rata en la primera escena, que a mí me encantó la primera escena, by the way, pero si no enseñabas la cara y no mostrábamos el rostro del asesino y lo dejábamos todos desde el punto de vista de la víctima, el resultado iba a ser que la audiencia, al no saber cómo él se veía, iba a empezar a dudar de todos los hombres con los que estas 3 amigas se encontraban. Y eso hubiera creado tensión, porque entonces creas desconfianza en todos los hombres. Eso lo hace magistralmente The Thing, de otra forma, ¿verdad? Totalmente diferente, pero crear desconfianza es una forma de horror, porque entonces tú no sabes quién es bueno y quién es malo. Quiero destacar al elenco. Creo que el elenco hizo un buen trabajo. También creo que fue un buen casting. Todas estas mujeres en sus finales de los 30 años, 40 años. Creo que fue bien acertado ese casting. Mujeres maduras. Tengo que destacar el trabajo de Judith Rodríguez Pérez. Creo que ella fue una buena protagonista que simplemente no tenía el suficiente material. Y no es culpa de ella. Esto es más culpa de guión y producción. Yo como productor no hubiera aceptado el guión que, ¿verdad? Que con el que cuenta la película. Bien predecible. Si tú eres un seguidor hasta casual del horror, si tú ves por lo menos una película de horror cada 2 o 3 meses, esta es una película que no te va a sorprender para nada. Tiene un jumpscare que me gustó. Este filme no cumple en su horror con el mínimo para hacer una película que yo recomiende. Como dije, hay cosas buenas en la película. La ya mencioné, la cinematografía, la colorización en postproducción, el sonido, creo que está muy bien hecho, la banda sonora, la mezcla, esas partes técnicas. Esto es un filme
hecho por profesionales. Me gustaría verlo nuevamente atacando este género, pero necesita un mejor guión. Llámame, yo soy bien bueno descuartizando los guiones y eso es un proceso por el que todo guionista debe pasar, porque cuando uno escribe, muchas veces, primer borrador, segundo borrador, tercer, cuarto, quinto borrador, lo que sea, hay un momento bien temprano en tu proceso en donde las cosas que tú escribes se vuelven invisibles. Y cuando lo vuelves a releer, como ya tú sabes lo que va a pasar, no lees lo que escribiste y pierdes un poco de perspectiva. Y si no tienes el tiempo en donde puedas dejar ese proyecto descansando 1 o 2 semanas para volver a atacarlo, siempre deberías dárselo a alguien de confianza. Pero cuando digo alguien de confianza, no se trata de alguien que diga, diablo, esto está bien bueno, mi hermano, esta vaina está bien cabrón. Me refiero a alguien de confianza que te diga, mano, esto funciona, esto no funciona, y que te descuartice el guión para entonces tú coger las piezas que funcionan, arreglar las que no funcionan o cambiarlas y entonces crear algo nuevo mejor. Y después de eso vuelve a pasar por el mismo proceso, se lo da a otra persona o se lo da a la misma persona, porque yo entiendo que el ser guionista es un proceso que muchas veces es solitario, pero aquí tenemos a 2 guionistas, así que para mí no hay excusa. Aún así, como quiera, siento que faltó una revisión de un tercero, de un productor que supiera del género, de alguien que le empezara a decir por qué, por qué, por qué. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que está escrito en papel al momento de grabarlo, pues tiene que cambiar por las circunstancias, presupuesto, tiempo. Pero uno de los elementos bien importantes que yo destaco a la hora de hacer guión es preguntarte por qué. ¿Por qué el personaje está haciendo esto? ¿Por qué el personaje vuelve tantas veces al baño? ¿Por qué el personaje no fue visto por los policías teniendo un bate y teniendo un jandungo de gasolina cuando todo el lugar está rodeado de policía y él fácilmente entra al baño sin ser detectado? Mientras tú escribes, tú tienes que justificar el porqué de lo que está pasando. El problema es cuando ese porqué se transforma en un cómo. Como lo que mencioné ahora, de Rata entrando al baño que está en la tienda, que está rodeada de policías, porque hay 2 personas que arrestaron y nadie lo ve casualmente. ¿Cómo él hizo eso? Eso es un problema en este guión. El cómo. Ya seas tú como guionista escribiendo o la audiencia viendo la película. Cuando uno se pregunta el por qué, si eres un buen guionista, el por qué, el guionista ya se lo preguntó muchas veces antes. Así que pones a la audiencia en el zapato del creador, pero los pones desde una perspectiva en donde ellos no saben lo que va a pasar. Y el por qué ayuda a profundizar en el contexto del filme. El cómo es un error. ¿Cómo el personaje hizo esto? Es un error. Y me refiero a la audiencia que está prestando atención. Una persona que no está prestando atención y te pregunta cómo está pasando esto, la respuesta es, tienes que ver la película, no la estás viendo. Pero cuando tú estás atento a la película y te empiezas a preguntar cómo pasó esto en vez de por qué, ahí hay una falla en el guión. Esta película toma las enseñanzas erróneas del género de horror. Cuando sus personajes empiezan a hacer acciones estúpidas, que es parte del género del horror, como separarse y cada uno individual. Pero eso es parte del género, eso es parte de la diversión del horror. ¿Qué pasa? Eso normalmente concluye en la muerte de un personaje porque el público fanático del horror sabe lo que está viendo. Nosotros estamos en la broma, en el chiste, y el suspension of disbelief está ahí. Pero cuando en esta película básicamente lo que pasa es muy poco, ya con la audiencia sabiendo la mitad del misterio, y cuando se revela la segunda mitad del misterio, noble más no interesante, terminas con una película aburrida. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Baño de Mujeres una C-. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.